¿Y qué onda? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, madrugadas, lo que sea. Voy a continuar leyendo la segunda parte del libro. Bueno, lo que sigue. Ayer me quedé en la página 10. Bueno, empiezo. Dice, contexto histórico. En cada época, el pensamiento sobre la guerra ha reflejado el espíritu del momento y lugar. La época histórica china da inicio con la dinastía Shang, también conocida como Jin, que reinó de 1766 a 1122 antes de nuestra era, o según la cronología de los llamados Anales de Bambú. Estoy un poco enfermito desde ayer, desde hace una semana. Estoy enfermo. Bueno, de 1523 a 1028 antes de nuestra era. Todavía hoy los historiadores no han podido determinar con exactitud fechas anteriores al siglo IX antes de nuestra era en el caso de la historia china, por lo que los orígenes de la dinastía Shang solo pueden conjeturarse, aunque sí se sabe que con ella da inicio la llamada alta cultura en China. Luego de los Shang vienen los Zhou, la sucesión dinástica más larga de la historia china, la cual reinó en el periodo comprendido entre 1122 y 221 antes de nuestra era. Hay dos subperiodos importantes, el conocido como de primavera y otoño, que va de 771 a 481 antes de nuestra era, y el de los estados de guerra o de los reinos combatientes, que va de 481 a 221. Las razones del relevo de los Shangs por los Zhou no están del todo claras, pues todas las informaciones al respecto proceden invariablemente de los Zhou, que se empeñaron en presentar su acceso al poder como un radical cambio del mundo y de la época y exaltar con brillo su propio régimen, contraponiéndose a la depravación e ineptitud de los Shang. Es muy probable que los miembros de la antigua dinastía se hubieran corrompido y agotado hasta el punto de descuidar los asuntos del gobierno, haciendo imposible sostener con éxito las duras luchas contra los pueblos vecinos. Su capital fue arrasada y los sobrevivientes tuvieron que huir. Fue este un momento muy importante para la civilización del este de Asia, pues se amplió enormemente la esfera de la civilización china y se operó un cambio hacia nuevas formas de relaciones sociales y corrientes de pensamiento. Los Zhou repartieron las tierras entre sus partidarios, pero también entre algunos miembros de la estirpe Shang. Los feudatarios estaban obligados a defender las fronteras del reino, a preservar servicio en el ejército y a pagar tributo. Este sistema fue eficaz durante los primeros siglos del reinado Zhou para hacer frente a los enemigos del exterior, pero poco a poco fue perdiendo efectividad y a partir del siglo VIII la realeza se fue convirtiendo en un elemento meramente protocolario, pues la nobleza acusaba un deseo de independencia del emperador y al mismo tiempo de conquista sobre los dominios de otros nobles. En el año 771, a la muerte del rey Yu y luego de invasiones y revueltas internas, su sucesor trasladó la capital del imperio y con ello los Zhou perdieron buena parte de su territorio, lo que dio origen al llamado policentrismo, es decir, la ausencia de un emperador fuerte y la existencia de muchas casas reales con mayor o menor fuerza. Por ejemplo, en el siglo VIII el príncipe Xiongxu de Shu otorgó a sus hijos el título de Wang, rey, y poco después otros siguieron su ejemplo. El desmoronamiento de la dinastía Zhou y la aparición de estados periféricos más o menos poderosos propició que las relaciones entre estados se volvieran cada vez más inestables. Hubo algunos periodos de paz y estabilidad durante los siglos VII y VI
debido a las alianzas que se organizaron bajo la hegemonía del reino más fuerte. Pero hacia el siglo V el sistema de alianzas se hizo insostenible y el imperio de los Zhou desembocó en el denominado periodo de los reinos combatientes, que abarca de 481 a 221 antes de nuestra era, caracterizado por intrigas y guerras contra uno u otro soberano y en el que cada estado quería imponerse sobre los otros. En este caótico periodo, en el que por necesidad la guerra se convierte en una actividad estatal fundamental, surgen los militares profesionales, los nobles que se arman en los momentos de guerra y luego se desarman al terminar esta, ya no sirven para los fines del Estado, pues la subsistencia misma de este, en este momento, está en función de ejércitos correctamente dirigidos y de comandantes perfectamente preparados, de la elaboración y aplicación de una doctrina adecuada y de la mejor realización de los preparativos para la defensa y el ataque. La vida de Sun Tzu. En la guerra, como en el amor, para llegar al objetivo es preciso aproximarse. Napoleón Bonaparte. Se cree que la burocratización de la historiografía china en los primeros milenios antes de nuestra era tuvo como consecuencia un estilo cancillesco, árido y aburrido en las fuentes escritas, carente además de valor literario, al grado de que cuando resultan estéticamente atractivas y vivas, su fidelidad histórica debe ponerse en duda. También se sabe que los nobles de las primeras dinastías se empeñaron en prolongar en el pasado, tanto como fuera posible, sus árboles genealógicos encabezados con héroes míticos, por lo que con la ironía se ha llegado a afirmar que, perdón que se mueva mucho la cámara, pero no tengo un algo que lo agarre bien. Empiezo de nuevo aquí desde el punto. También se sabe que los nobles de las primeras dinastías se empeñaron en prolongar en el pasado, tanto como fuera posible, sus árboles genealógicos encabezándolos con héroes míticos, por lo que con ironía se ha llegado a afirmar que en China se sabía tanto más sobre la remota antigüedad cuanto más alejados se estaba de ella. Por eso, el epígrafe anterior nos viene bien, pues solo de manera aproximada podemos abordar la biografía y la obra de Sun Tzu, al que se le ubica en unas u otras fechas con uno u otro nombre y como narrativa de uno u otro lugar. Veamos entonces algunos datos suyos sin olvidar la advertencia anterior. Aunque no todas las fuentes coinciden, es en el periodo de los reinos combatientes donde se ubica a Sun Tzu, y es la estructura social belicística de entonces la que da origen también a El arte de la guerra, único libro que se le conoce o atribuye a este autor, pues la dinámica social tiene en ese momento una necesidad específica de especialista de la guerra. Básicamente son dos las fuentes que dan cuenta de su vida y hechos: el Shichi o crónicas históricas de Sima Cheyen, que data aproximadamente del año 100, y la biografía escrita en el siglo II por el historiador Sima Qian, quien lo describió como un general que vivió en el estado Wu en el siglo IV antes de nuestra era. Se afirma que su nombre de pila era Chang Jing, que era nativo del estado de Qi o Qi, y que era contemporáneo de Lao Tse, el padre del taoísmo, y de Confucio, ya que nació a finales del periodo de primavera y otoño. Se dice también que el sobrenombre Sun le fue puesto por su abuelo Qing, ministro, como luego lo sería su padre Sun Ping y el propio Sun Tzu, en el estado Qi. Tuvo que huir a Wu por una rebelión y ahí escribió el tratado más antiguo que se conoce sobre el arte militar para Hou Lu, rey de Wu.
después de lo cual alcanzó el grado de general. No hay muchas anécdotas sobre él, como si las hay sobre otros personajes contemporáneos o supuestamente contemporáneos, pero hay una muy interesante y al mismo tiempo de dudosa fidelidad histórica. Esta la voy a contar mañana porque me parece que ya leí esta historia y en sí está muy buena, pero mañana la contamos.